Muy buenas noches. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra el régimen usurpador en Venezuela que incluirían cargos criminales tras investigar esquemas internacionales de corrupción y lavado de dinero a través de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, creados por el chavismo. Siguen las vueltas de tuerca contra los enemigos del regreso de la democracia a Venezuela, mientras en Bolivia el presidente Evo Morales inicia la campaña para su cuarta reelección consecutiva, pese a la decisión contraria de un referéndum celebrado hace 3 años. El último sobreviviente del socialismo del siglo XXI ha encontrado un inesperado aliado en Luis Almagro, el secretario general de la OEA. De Venezuela y Bolivia hablaremos de inmediato y también de la complicada situación política en Colombia, sacudida por el caso Santrich y las secuelas del polémico acuerdo de paz que otorgó un premio Nobel a Juan Manuel Santos. Y frente a la Corte Suprema en Washington, aparecieron hoy las primeras protestas contra las legislaciones restrictivas del aborto, aprobadas en 8 estados de mayoría republicana. El tema dará mucho que hablar en las campañas para la presidencia que apenas comienza. Esta noche les traeremos también otras imágenes de interés de nuestro reciente viaje a Israel, un pequeño país que sin embargo forma parte de la vanguardia tecnológica a escala planetaria. Todo esto en Ahora con Oscar Aza, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a nuestros invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad indiscutible. Ahora con Oscar Aza. Hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Bueno, esas declaraciones de hace unos días pues levantaron la polvareda. Tenemos el primer panel de la noche con Jesús Llanes, diputado opositor venezolano, diputado al Parla Sur. Gracias por estar con nosotros, diputado. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Muchas gracias, doctor Sánchez Berzaín. Y Juan Pablo Salas, analista político colombiano. Gracias, licenciado Salas, por estar aquí esta noche. Bueno, acabamos de ver al secretario general de la OEA, doctor Carlos Sánchez Berzaín. ¿A qué se debe esta, para utilizar un término musical, esta disonancia en el discurso de Luis Almagro? Bueno, es muy grave lo que ha pasado en Bolivia porque él ha hecho un viaje de horas para ir directamente a La Paz, reunirse en el Palacio de Gobierno con Evo Morales y decir esto. Y después de eso ha visitado la zona cocalera, donde está la base política de Evo Morales, pero donde también está la base de la coca y la cocaína que inunda el mundo. Pero la pregunta es, doctor Carlos Sánchez Berzaín, reformulándola, si ha tenido un discurso coherente contra Nicolás Maduro, contra Daniel Ortega, contra esos remanentes del socialismo del siglo XXI, ¿por qué contra Cuba, contra La Habana, duro? ¿Por qué ahora esta disonancia? Bueno, es inexplicable. La gente en Bolivia da 3 razones después de que esto ha pasado. La primera, que está buscando el voto de Bolivia con Evo Morales para reelegirse en la OEA. Esta es una competencia de reelectores, de reelegibles. ¿Pero no ganaría sin ese voto? No gana, no tiene mayoría, porque además Bolivia le da el voto de Nicaragua, le da el voto del Uruguay, le da el voto de México, le da el voto del grupo. Pero con los ataques a Daniel Ortega, ¿Nicaragua va a votar por Luis Almagro? Bueno, así son las transacciones, ¿no? Con esto que acaba de habilitar, lo que acaba de hacer Almagro en Bolivia es sostener la dictadura en Bolivia. O sea, ha ido a decir que Evo Morales puede ser candidato porque tiene el derecho humano de ser candidato y poniendo como ejemplo que otros ya lo han hecho y que si no se haría sería discriminación. ¿Quiénes son los otros que lo han hecho? Ortega en Nicaragua, Chávez en su momento en Venezuela, o sea, es una atrocidad. Y esa atrocidad tiene un precio, que es el voto para una elección que Almagro está tratando de precipitar en la OEA, tratando de llevar a la próxima reunión en Colombia. Un tema. El segundo tema tiene que ver con una dinámica en la cual el equipo de Almagro, liderado por gente que viene del kirchnerismo, tendría contactos non santos con el gobierno de Bolivia. Bueno, vamos a continuar con ese tema. El licenciado Jesús Llanes, el gobierno de Trump ha anunciado hace algunas horas, a través de Wall Street Journal, nuevas sanciones
por actos de lavado de dinero, de corrupción extrema, con el tema este de los CLAP, del lavado de dinero a través del negocio que se originó en Brasil y después en México, de las famosas cestas de comida para dársela a los chavistas. Entre tanto, hay quienes señalan que hay una especie de empantanamiento, tanto por parte de la oposición como por parte del propio gobierno de Maduro. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada, agradecerte nuevamente la invitación. Y con relación a las sanciones que impuso Estados Unidos hoy al tema de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAPs, que no es más que una vulgar libreta de racionamiento a la cual nos han sometido a los venezolanos durante estos últimos tiempos, es unas sanciones que se veían venir precisamente porque este tema del entramado de corrupción comenzó no solamente durante la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, con precios exacerbados, sino que además también con la importación de alimentos que muchas veces se pudrieron en los puertos venezolanos cuando todavía llegaban contenedores a los puertos, porque hoy en día están vacíos. Cabe destacar que el tema de la corrupción con los comités locales de abastecimiento ha sido un tema bastante denunciado por la Comisión de Contraloría y Finanzas de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, con más evidencia de sobrefacturación de precios, enriquecimiento ilícito y, por supuesto, todo un entramado de desvío de capitales, inclusive de lavado de capital del narcotráfico. Justamente Nicolás Maduro ayer anunció la celebración de elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional. ¿A cuál de las dos asambleas? ¿La constituyente? La pregunta es, ¿con qué legitimidad él puede hablar de unas elecciones? Cuando nosotros estamos ahorita padeciendo en Venezuela una situación jurídica excepcional y además única por primera vez, en la cual estamos viendo un gobierno que en su momento fue electo democráticamente, pero se desvirtuó en el camino, convocó una serie en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, bajo un mecanismo completamente nulo, de toda nulidad, pero además que ha venido con tropiezos desde el mismo inicio de lo que fue nuestro periodo legislativo, cuando designaron el 28 de diciembre en la antigua legislatura magistrados violando el reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional, un diputado que votó por sí mismo para ser diputado, y esa secuela jurídica ha hecho que, por supuesto, se dé la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, que es tener un presidente designado constitucionalmente por la Asamblea Nacional. Guaidó respondió, antes de escuchar a Juan Pablo Salas, Juan Guaidó respondió a estas afirmaciones de Nicolás Maduro. Es muy cínico al pueblo de Venezuela decir de adelantar unas elecciones parlamentarias cuando todos sabemos cuál es el problema. Cuando todos sabemos que lo que nos arrastró aquí fue precisamente no celebrar elecciones libres, transparentes, justas, competitivas. Es cínico decirle a Venezuela que van a ampliar un periodo de una constituyente que no existe, cuando en los últimos 3 meses no ha hablado ni una vez del problema del agua. Juan Pablo Salas, ¿cómo se está viendo esta situación en la actualidad, en el día de hoy, de Venezuela desde Colombia, antes de entrar en el segundo tema, que es el tema de Santrich y todo lo que está ocurriendo? Bueno, el tema de Venezuela es un tema que tiene serias consecuencias en Colombia por el vecindario y porque hay 1,5 millones de venezolanos que están viviendo en Colombia y que requieren obviamente de trabajo, de escuela, de hospitales y demás, y obviamente están produciendo, afortunadamente muchos de ellos, pero otros consumiendo recursos. Así que además de eso, pues el hecho de que el gobierno colombiano es un oponente directo del gobierno de Maduro, ha sido frontal en ese sentido, por lo tanto hay una apuesta de parte del gobierno de Iván Duque en contra de Maduro, pero esa misma apuesta es peligrosa porque depende del resultado, y como el resultado se está posponiendo, pues eso está empezando también a cobrarle, a pasarle factura al señor Duque, y yo creo que parte de los puntos que ha perdido, algunos tienen que ver justamente con la situación venezolana. Vamos a continuar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, pero vamos a escuchar lo que está diciendo el pueblo en la calle en Bolivia. Bueno, en solo segundos lo tendremos. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, dicen los chinos que te toca vivir tiempos interesantes. Estamos viendo que está haciendo agua por todas partes, todos estos procesos políticos en la región, ¿no? Es que no son procesos políticos, Oscar. Han dejado la política para hacer grupos de delincuencia organizada. Cuba es el líder, su colonia principal es Venezuela y Bolivia y Nicaragua son los satélites. Y lo demuestra algo que ha pasado esta semana.
1.517 paquetes de cocaína enviados desde La Habana, Cuba, han sido interceptados en el puerto del Canal de Panamá. Iban para Turquía vía Rotterdam, ¿no? Ahí es. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Son varias toneladas de cocaína que se produce por las FARC de Colombia y por los cocaleros de Evo Morales en Bolivia, y que hasta hace poco se creía que tenían como eje o como hub a Venezuela. Pero el narcoestado principal había estado en Cuba, porque en Cuba no pasa nada si es que no lo sabe el régimen. Y estamos viendo un alijo de tráfico de droga de esa cantidad que es realmente sorprendente. ¿Para qué pongo este ejemplo? Para demostrar que lo que tenemos enfrente en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua es delincuencia organizada transnacional que está decidida a lo que fuera, a matar, a torturar, a combatir si es necesario, a hacer intervenir sus países por rusos, por cubanos, por iraníes o por los que sean, con tal de mantenerse en impunidad y en la continuidad de sus negocios criminales. De eso se trata. No son políticos. Entonces, si no se los trata como a criminales, si se sigue pretendiendo darle trato político al dictador Maduro o al dictador Díaz-Canel Castro o a Evo Morales, como acaba de hacer Almagro con ese horror que ha ido a cometer a Bolivia, estamos cometiendo nada más que otro crimen, porque Almagro se ha vuelto cómplice de los delitos de Evo Morales y de este sistema de delincuencia organizada con su declaración. Están cometiendo el crimen de darle aire, de darle oxígeno a la delincuencia organizada que oprime, mata y pone en crisis a todos los pueblos de América. Vamos a ver lo que dice el pueblo de la calle, el pueblo llano. Bueno, Almagro tiene que respetar lo que los países de manera interna deciden. Y Bolivia, el 21 de febrero de 2016, dijo no más repostulación. Exigió que se respete la Constitución que aprobó él mismo más. Y hoy, bueno, se echa para atrás porque pretende avalar una repostulación buscando su reelección en la OEA. Y bueno, eso nos queda claro de que también es cómplice de la dictadura venezolana. Doble cara, doble moral. Eso es lo que ahora nos demuestra que este señor Almagro sin principios, y es una vergüenza para Latinoamérica que siga siendo representante en la OEA. Este señor Alejandro Medinaceli, con ese apellido, parece descendiente del conde de Medinaceli, ¿no? Bolivia es un crisol. Es un crisol. Sí. Vamos a hablar ahora de esa carta que redacta Carlos Vecchio, la dirige al vicealmirante Farrell, pidiendo una reunión en el Comando Sur. Se anuncia esa reunión y luego no se lleva a cabo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fíjese. Siguiendo con el tema musical, ¿dónde sigue la disonancia ahí? No, bueno, la diplomacia es muy clara. Obviamente el embajador Vecchio, al ser una figura civil que además está representando un Estado, desde el punto de vista civil, la reunión, de acuerdo a los canales regulares, iba a ser en la sede del Departamento de Estado. Por supuesto, hace la invitación al almirante Greg Faller como autoridad militar, pero obviamente la reunión tenía que ser en el Departamento de Estado por ser el canal diplomático y desde el punto de vista civil para ese tipo de reuniones. Estamos conscientes que no es precisamente el embajador Vecchio ni el embajador Tarre los que van a manejar un tipo de operación, porque esos son la clase de temas que podrían dialogar los militares. Los civiles hacemos política. Hay quienes hablan de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sin embargo, mientras estén las opciones políticas sobre la mesa, los políticos resolvemos en las mesas civiles. Cuando regresemos, que seguimos con ustedes, con nuestro panel, regresamos para seguir examinando la situación, no tan solo en Venezuela, sino en Colombia y Bolivia. 3 países en ebullición en Sudamérica. Bueno, esto se complica. Tenemos aquí a 3 panelistas brillantes como Jesús Llanes, Carlos Sánchez Berzaín y Juan Pablo Salas. Y los temas nos llegan por minutos. Aquí tenemos un video de Maduro hoy en Carabobo visitando los componentes militares pidiendo lealtad a las Fuerzas Armadas. ¿Está en eso de los últimos días? Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos del lado correcto de la historia, porque estamos del lado de la independencia nacional y estamos al lado de la dignidad y el socialismo. Así que vamos a esta marcha de la lealtad para demostrar desde el campo de Carabobo que seguimos en la misma marcha libertaria, en la misma marcha independentista y seguimos en la misma marcha por la dignidad y la lealtad de una república que se lo merece. Sí, aniversario de la batalla de Carabobo. Bueno, vamos a comenzar con Juan Pablo Salas. Estas muestras de búsqueda de lealtad en las Fuerzas Armadas, se supone que tenía una unidad monolítica en las Fuerzas Armadas. No hay unidad. Cuando tú tienes que ir a pedir lealtad es porque está faltando lealtad. Si no, no la pides.
Ojo, en Colombia pasó lo mismo. Hay un tuit del general superior en el ejército que también causó revuelo esta semana, lo emitió y lo borró, en el que decía que más valía una onza de lealtad que un kilo de experiencia o algo así por el estilo, una vieja frase. Cuando un jefe militar o un líder tiene que solicitar esa lealtad es porque está notando que dicha lealtad pues no está funcionando. En el caso de Venezuela, pues es obvio, hay fracturas profundas en las fuerzas, en la Fuerza Armada Nacional. Calculo que el problema fue que el 30 se les adelantaron y no pudieron ejercerlas, pero Maduro las está sintiendo. Van a extraditar, pasando a otro tema rápidamente para continuar con nuestros dos invitados, Sánchez Berzaín y Yanes. ¿Van a extraditar a Santrich? La decisión no está tomada y es una decisión que se complica. Ahora hay 3 tribunales que tienen que tomar la decisión. La primera decisión es en manos de quién queda el juzgamiento de Santrich. En este momento la Corte Suprema tiene que ser la primera en determinar si va a juzgar a Santrich como congresista, que es una de las posibilidades que tiene. Luego de determinarse eso, hay que determinar entonces si la JEP, la justicia transicional, tiene todavía prerrogativa sobre la investigación, y si eso se resuelve que no, entonces sería la Fiscalía la que en últimas con la justicia ordinaria le resolvería, y en ese último caso sería la posibilidad de extraditar a Santrich. Luis Almagro habló en Argentina. Sí, en la Argentina ha ido a decir, un poco para lavarse la imagen frente a la prensa internacional, que él sigue sosteniendo que la selección no es un derecho humano, pero que en el caso de Bolivia no encontraba cómo podía ayudar. Y a eso yo le quiero decir al amigo Almagro 2 cosas. Primero, si ese era su punto de vista, ¿para qué va a Bolivia a apoyar a Evo Morales y habilitar su candidatura? Porque haya pasado lo mismo que está haciendo en la imagen el dictador Maduro. Cuando uno tiene legitimidad no necesita apoyo de nadie, o sea, no necesita que nadie lo venga a empujar como ha hecho Almagro en el tema de Bolivia. Y segundo, sí hay una norma, que es el Pacto de San José, que se llama la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 32, inciso 2, dice: los derechos de cada persona, en este caso los de Evo Morales, están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. O sea, este es el principio de que el límite del derecho propio tiene por límite el derecho de los demás. Evo Morales no tiene derechos ilimitados en contra de todo el pueblo de Bolivia, y Almagro, como secretario general de la OEA, debería saberlo. Jesús Yanes, ¿descartan ustedes nuevos levantamientos por parte de las Fuerzas Armadas contra Maduro? No se descartan. Hay otros analistas, perdóname que te interrumpa, simplemente resumiendo lo que nos dijo Heinz Dietrich ayer, Moisés Naim, de que prácticamente Maduro está fuera de la ecuación. ¿Por qué dicen eso? Totalmente. Bueno, primero que nada, el primer prisionero político de Venezuela es el propio Nicolás Maduro, que dentro de sus facciones ni siquiera tiene poder para controlar a sus psiquiatras y a sus pacientes ahí en su manicomio. Segundo, tenemos una anécdota histórica que es importante. El almirante Wolfgang Larrazábal era el director del Círculo Militar el 1 de enero de 1958, y hay una célebre foto donde salía el almirante Wolfgang Larrazábal colocándole la toalla al general Marcos Pérez Jiménez saliendo de la piscina, y el 23 de enero de 1958 lo derrocó. Allende llamaba sus últimos actos que llamen a Augusto, que llamen a Augusto. Era su comandante. No conforme con eso, hay las indicaciones, hay las declaraciones del embajador Bolton, donde el señor Padrino sí había estado negociando, y por supuesto que existen fracturas dentro de la Fuerza Armada, no existe ese efecto monolítico, y no se descartan nuevos alzamientos. ¿Termina Maduro y Diosdado Cabello y esa cúpula como Noriega o como Allende? No sabemos si será Noriega o Noruega, pero cualquiera de las dos es válida. ¿Fue un error ir a esa reunión de Noruega? Todas las opciones están sobre la mesa, y lo insisto nuevamente. Cuando el presidente dice que todas las opciones están sobre la mesa, es que nosotros como políticos, de manera responsable, debemos agotar todas las instancias civiles para solucionar pacíficamente la situación. ¿De aquí para allá fue un error ir a Noruega? Absolutamente. El tema es que fue un error primero porque esa es una iniciativa de la dictadura y de sus aliados. Ese es el proyecto cubano. El gobierno de Noruega no ha reconocido a Juan Guaidó. Okay. Y la segunda cuestión es que yo sé que todas las opciones están sobre la mesa, pero por amor a Dios, presidente Guaidó, empiece a tomar iniciativas. En vez de que las iniciativas sean del dictador,
o del castrismo, porque en este caso Maduro es un títere del castrismo, tomen iniciativas desde los libertadores y los defensores de la democracia. Como por ejemplo podría mandar una carta el presidente Guaidó a las Naciones Unidas y otra a la OEA denunciando que su país, Venezuela, está ocupado por tropas cubanas y que la comunidad internacional le diga que las retiren. Eso genera una dinámica internacional de gestión y presión sobre Cuba. Disculpe, doctor, pero para nosotros poder enviar una comunicación a la Organización de Naciones Unidas, responsablemente tendríamos que también ser reconocido por la Organización de Naciones Unidas, que se ha mantenido, y la OEA, por supuesto, que y han la estado OEA secuestradas y el Parlamento, el Parlamento Europeo. Enquistes de corte de marxistas. No dejemos al colombiano fuera de esta discusión, que ahí nació la OEA en el año 48. Háganlo y que les conteste las Naciones Unidas. Yo estoy de acuerdo con el diputado, todas las opciones tienen que estar sobre la mesa y también estoy de acuerdo con el señor Persaín porque la iniciativa tiene que estar en manos del señor Guaidó. Así que tiene que haber ingenio. Yo pienso que lo que ocurrió con la reunión, con la supuesta reunión con el vicealmirante en el Comando Sur fue falta de asesoría y pienso que eso es un poco lo que está faltando. ¿Cómo era el procedimiento? De cómo era el procedimiento. ¿Debería nombrar un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores? Absolutamente. Claro, y un ministro de Defensa y un ministro de Economía. Nosotros estamos ahorita en una situación inédita que además es única desde el punto de vista jurídico. Estamos inclusive agarrándole el gusto a lo que es el tema del gobierno parlamentario. Tiene que haber discusiones entre todos los partidos políticos que estamos haciendo. Pero que lo nombren a usted de canciller, yo lo apoyo. No, es el famoso estatuto de transición que está mal hecho y que es una trampa. El libertador Simón Bolívar decía, ser jefe para no serlos el colmo de las miserias. Si hay algo que nosotros tenemos claro es cómo vamos a hacer las acciones de gobierno. Gracias.